Bueno, nos acompaña el día de hoy el ingeniero Jesús. Jesús, muchísimas gracias. Gracias por estar en el panel, gracias por permitirnos y atender esta invitación. Un tema muy interesante para la industria del petróleo. Y bueno, adelante con nuestra entrevista. Bueno, el ingeniero Jesús Rosas es director en México y Centroamérica de Oil Field Services and Equipment en Baker Hughes. Es un experto que cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la industria del petróleo y gas, y en la actualidad es responsable de la administración, estrategia de crecimiento y desarrollo del negocio en Baker. Ha trabajado en diversos países como son Brasil, Perú, Argentina, Dinamarca, Malasia y México en áreas de operaciones, comercial, ventas, calidad de servicio, capacitación y desarrollo personal. Para poder entrar en esta mesa les comento que el tema es el papel de las fuentes de energía renovables en el futuro de la industria del petróleo y gas. Un tema que sin duda llama mucho la atención, es polémico, nos invita mucho al análisis, y para ello es mejor tener a un experto que nos explique por qué es importante aumentar la producción de petróleo y gas en México, cuando pareciera que a nivel mundial hay un periodo que apunta a la transición energética y la descarbonización. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y muchas gracias, César, y al equipo de López por esta invitación. Respondiendo a tu pregunta, como bien dices, mira, primero que nada, yo creo que, como dices, hay una discusión muy fuerte a nivel mundial de irnos hacia las energías limpias. Sin embargo, antes de poder movernos hacia ese escenario, hay que tener en cuenta algo que son tres factores muy críticos que definen y que deben de estar equilibrados entre ellos. Y le llaman el trilema energético. Uno de ellos es poder tener la seguridad energética. Ese es el punto número uno. La seguridad energética, que quiere decir que cualquier país que quiere migrar hacia unas energías limpias debe de asegurarse también que tienen la suficiente capacidad de producir toda la energía que un país va a necesitar. Segundo punto que tiene que estar presente en la mente de todos los países es sustentabilidad, que nos dice qué tanto podemos mantener las fuentes de esa energía limpia durante toda la etapa en que vamos a empezar a generar dichas energías. Y finalmente tenemos lo que es la parte económica y la parte de la conveniencia y accesibilidad para todas las personas. Actualmente sabemos que muchas de esas fuentes energéticas que existen o de las nuevas fuentes de energía tal vez todavía no están al alcance de toda la población en algunos países. Países primermundistas pues se pueden encontrar o enfrentar con que ya tienen acceso porque hay fondos o sustentos de parte de los países que les ayudan a poder accesar a ellas. Sin embargo, países como México o Latinoamérica en general pensaría que estamos muy lejos todavía de llegar ahí. Las fuentes alternas de energía aún son caras y pues esto dificulta que sea accesible. Entonces, al final, si no existe un equilibrio entre estos tres puntos, va a ser muy difícil que un país ya decida vamos a migrar hacia allá. En el caso de México, por ejemplo, necesitamos seguir invirtiendo todavía en la producción del crudo, en la producción del gas, para poder cubrir la demanda energética que el país nos está pidiendo. De lo contrario, nos vamos a quedar demasiado cortos y no va a ser sustentable ni tampoco económicamente viable para el pueblo mexicano para poder seguir adelante con eso. ¿Y qué necesitaría el país hacer o llevar a cabo para poder cubrir primero todas las necesidades y los requerimientos y después entonces abrir ese camino a esas nuevas formas de energía que están en todos lados, pero que aquí efectivamente somos muy inmaduros todavía en el tema? Sí, mira, lo que yo opino es que es un proceso que lleva tiempo. No es una migración de 0 a 100 en ninguno de los países. Hay países que obviamente pueden decir tenemos un avance mucho más grande que lo que tiene México
pero porque ya llevan desde hace 30 años intentando migrar hacia allá. Nosotros estamos en una etapa inicial, diría yo, en el cual apenas estamos empezando a trabajar en ello y tenemos un buen avance, pero aún no llegamos a un punto en el que podamos invertir más. Si nosotros decidimos actualmente migrar al 100%, vamos a descuidar otras inversiones básicas que el país como sociedad necesita para poder seguir siendo sustentable. Entonces, ahorita todavía no es posible. Entonces, pero sí no debemos de dejar, dijéramos, que las iniciativas se mueran. Yo creo que lo importante es que el gobierno o el país como tal empiece a buscar alianzas con diferentes inversionistas que le permitan ir avanzando poco a poco y que con eso pues puedan tener un progreso eventual que hasta el momento de tomar la decisión para migrar totalmente hacia las nuevas energías. Y a partir de su experiencia, ¿qué es lo que el país requeriría para poder tener un marco legal que permita también esa apuesta para esas energías? Y también saber hacia dónde México tendría que apostar para poder llegar a las metas que se requieren. Sí, mira, o sea, yo no puedo decir que México, por ejemplo, no ha invertido en ello. Tenemos actualmente, yo creo que una producción como del 30% aproximadamente de la energía eléctrica que ya se consume en el país viene de energías limpias, ya sea hidroeléctrica, eólica, tanto nuclear como vimos ayer en las presentaciones que también dio el ingeniero Oropesa. Pues poco a poco vamos avanzando para allá. Yo creo que lo que empiezan a ver es facilitar ciertas reglas para que inversionistas extranjeros puedan llegar, ¿verdad? Como tú mencionas, en el marco legal, hacerlo más flexible para que puedan facilitar esa inversión y empezar a buscar las áreas más fáciles de desarrollo en donde podamos realmente mejorar o crecer en estas energías limpias, ¿no? Claro, por supuesto, y además eso pues, genera mucha mayor estabilidad y seguridad para los inversionistas, sin duda alguna. Es correcto. Y de estas iniciativas que está impulsando Baker en el mercado de las energías renovables en Norteamérica y Latinoamérica, ¿podría compartirnos cuáles son los casos de mayor éxito y en qué espacio en específico han tenido ustedes como empresa? Mira, hay diferentes tecnologías que se están aplicando ya a nivel mundial. Baker ha venido invirtiendo, dijéramos, desde el 2019, ¿no? Se anunció y se promovió como una compañía energética y de tecnología, o de tecnología energética, y desde entonces ha venido cambiando el aspecto de inversión que tiene interno para poder desarrollar más tecnologías que vayan enfocadas hacia ese objetivo. Últimamente, por ejemplo, tenemos más de 12 tecnologías que ya se están desarrollando y que se esperan liberar para el próximo año, las cuales van a ayudar en todos estos sentidos. Adicionalmente de eso, se han invertido aproximadamente más de $2 billones también a nivel mundial para poder hacer tanto alianzas estratégicas con compañías como compras de otros sectores, de otras empresas, para que ir avanzando y creciendo en ese sentido. Lo que sí también se puede ver actualmente en la implementación que tiene, pues principalmente es en el área geotermal, por ejemplo. Se ha sacado a nivel mundial muchos proyectos geotermales. Tenemos proyectos geotermales en Tailandia, por decir así, en donde se está haciendo el primer proyecto geotermal en offshore, en mar abierto. México también tiene un potencial muy grande geotermal que aún falta explotar y que podríamos crecer mucho más. Yo creo que al doble de la capacidad que tenemos actualmente. Actualmente México como geotermal está catalogado como el 6º país a nivel mundial, pero tiene capacidad para poder crecer hacia un segundo lugar si se hacen las inversiones correctas que mencionábamos, ¿no?
Entonces, en el caso de Baker, está apoyando en todas esas áreas y hay proyectos como Colombia, por el ejemplo que me pides, en el cual pues tiene campos geotermales en los que no solamente se aprovecha para los fines que normalmente se utiliza, sino que además se implementan también turbinas de parte de Baker Hughes que generan o autogeneran energía eléctrica para la producción del campo, ¿no? Entonces se hace una optimización doble de toda la energía pura y los desechos adicionales para poder utilizar a lo más posible, el 100%, toda esa energía de vapor que se está obteniendo, ¿no? ¿Y usted cree que en ese campo México entonces va por buen camino? De falta desarrollar muchas cosas, pero se pueden empezar, bueno, se puede continuar precisamente con todo este tipo y este panorama que tenemos enfrente para aprovechar? Sí, yo creo que sí, mira, o sea, se ha tenido últimamente un empuje que nuevamente de volver a iniciar todos esos proyectos geotermales. Realmente la infraestructura que se tiene hasta el momento es lo que existía anteriormente, ¿verdad? Y aún así nos colocamos aún en un 6º lugar mundial, como te mencionaba, ¿no? Pero yo creo que si empezamos a volver a invertir y estas nuevas iniciativas arrancan como se está intentando en los últimos años, pues podemos avanzar bastante y crecer en esa área, ¿no? Yo creo que es una de las áreas de mayor crecimiento que podría tener México. Y la otra, si buscamos como una fuente alternada también de energía y sustentable, yo creo que nos falta bastante todavía en lo que es la energía solar. La energía solar para México actualmente pues puede representar, yo creo que como un 4% solamente, y como sabemos geográficamente tenemos todos los beneficios, dijéramos, de la zona, de la temperatura y de las regiones en donde se podría optimizar demasiado y poner una producción solar mucho mayor que lo que se tiene actualmente, ¿no? Claro, íbamos en una evolución, de repente nos estancamos y ahora como que ya no se encuentra el panorama hacia dónde, pero tiene toda la razón. Si están las oportunidades, hay que buscar las inversiones, hay que también reactivar ese tipo de desarrollos, que al final tenemos que ir con cómo va la globalización y como los mercados también nos llevan, así como los requerimientos del país. Entonces, tiene mucho que ver exactamente con las prioridades que pues definitivamente cada líder de país define, ¿verdad? Claro. Y obviamente en eso va que tanto seguimos avanzando y que tanto seguimos invirtiendo como país hacia todas esas nuevas áreas, ¿no? Sin embargo, yo creo que tuvimos un muy buen avance, no se ha abandonado totalmente. Claro. Y lo que debemos de buscar es eso, flexibilización en las reglas, en las leyes que permitan que inversionistas extranjeros puedan llegar y con eso continuar ese progreso si es que el país no consigue hacerlo. Claro, no, la verdad es un gran análisis y además es una ventana de oportunidad la que tenemos aquí. Si usted está de acuerdo, voy a preguntar si alguien quiere preguntarle algo respecto a todo lo que hemos charlado, que es muy, muy interesante. Sí, muchas gracias por la excelente exposición. 2 preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo cree que a México le tome hacer esta migración a las energías limpias, de acuerdo al panorama actual? Y la segunda, todo tipo de generación de energía tiene en cierto grado un impacto medioambiental. ¿Llamarlas energías limpias es el término más adecuado? Gracias. Sí, mira, respondiendo a tu primera pregunta, yo creo que pues podríamos irnos a la estadística que se ha visto en los últimos años. Podríamos recordar que tal vez hace 30 años en México tanto la energía eólica como la solar pues estaba prácticamente en pañales, ¿no? Tú te das cuenta que apenas ahora se está volviendo más común, existen ya mucho más facilidad también para usuarios comunes que podamos implementar eso en nuestros hogares.
y yo pensaría más o menos igual. Yo creo que faltan al menos unos 30, 40 años adicionales, ¿verdad? Para que podamos llegar a una segunda etapa en donde ya estemos a un nivel más avanzado y podamos sentirnos más cómodos como país en el uso de energías limpias, ¿verdad? Y pues yendo a tu segunda pregunta, o sea, mira, definitivamente hay unas energías limpias más limpias que otras, eso es una realidad, ¿no? A veces, como mencionan, a veces tal vez la utilización del gas puede ser hasta el que consuma menos o sea más limpia que todas las demás, pero bueno, o sea, obviamente el hecho de que, por decir así, hablan mucho del hidrógeno, pero tú para poder utilizar el hidrógeno necesitas utilizar una fuente secundaria en la cual vas a poder después generar ese hidrógeno como fuente de energía. Y para eso tal vez necesitas combustible y al final del día acaba siendo menos limpio que lo que pensabas. Entonces, yo creo que nuevamente volviendo a lo que es una energía solar, una energía eólica, podría ser de las más limpias que podríamos tener en mente, ¿no? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Por favor. Bueno, mi pregunta era referente al hidrógeno. Bueno, considerando que lo catalogan por colores, dependiendo qué tan contaminante es, se supone que el hidrógeno verde es el ideal, porque ocupa, en teoría, energías renovables. Y esa era mi pregunta, o sea, ¿qué opinaba tal cual de ese? Y bueno, hablando de estos temas, creo que más que nada que una transición, lo que se busca es ser como amigable con el medio ambiente, que es lo principal, ¿no? Siempre debió hacerlo, pero en ese momento ya es un requerimiento que exige el mundo. ¿Usted qué opinaría que se está haciendo en este momento dentro de la industria como para ir mejorando las condiciones dentro de las estrategias de trabajo para ser más amigable? ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita? Porque se está pensando en innovaciones, pero justo ahora dentro de procesos, no sé, básicos, ¿qué se está haciendo para intentar mejorarlo? Sí, mira, te puedo hablar por Baker Hughes precisamente, y definitivamente, como te decía, desde el 2019 hacia la fecha, hacia adelante, se han venido ya trabajando en inversiones, en desarrollo tecnológico, para lograr cero emisiones y hacerlo mucho más limpio a la interna también. O sea, no solamente es el hecho de consumir las energías renovables como dice el tema de esta reunión, pero también es no hacer tantas emisiones hacia la atmósfera como lo estamos haciendo actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto que se tiene que ir llevando a cabo. Y uno de los proyectos principales es el hidrógeno verde, precisamente en lo que se tiene, ¿no? Se han tenido alianzas ya con un par de compañías, una de ellas fue una adquisición que se consiguió el año pasado, y con eso pues está buscando las vías en las que podemos seguir desarrollando la tecnología necesaria para poder implementarlo ya a futuro, ¿no? Entonces, definitivamente sí, o sea, hay que trabajarlo en conjunto para poder tener un mejor efecto, y no solamente es en la energía como tal la que se está utilizando, pero también en qué lo estás aplicando y qué tipo de impacto está teniendo al medio ambiente, ¿no? Para concluir nuestra charla, me gustaría preguntarle, ¿usted qué opinión tiene del rol de OPEX en la industria? Mira, definitivamente es un rol crítico, diría yo. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba, actualmente no tenemos en México la capacidad todavía para decir voy a depender 100% de lo que es una energía limpia. Entonces necesitamos compañías como OPEX precisamente que nos ayuden a incrementar la producción de petróleo, la producción de gas, en la que podamos ayudar al país a cubrir esa demanda energética que se tiene, ¿no? Porque si no empezamos a generar otro tipo de problemas socioeconómicos que al final del día pues va a ser bastante negativo pues para toda la sociedad, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que es importante todavía mantenerlo, como preguntaba y comentaba uno de la gente del público. Yo creo que van a pasar 30, 40 años todavía en lo que vamos a continuar con esto, y pues definitivamente hay que tener
compañías petroleras que sigan enfocadas en eso hasta que sea el momento adecuado para pasar o dar el siguiente paso, ¿no? No, maravilloso. La verdad es que ha sido una charla muy, muy rica. Me parece que hemos aprendido mucho de lo que nos ha compartido esta tarde. En nombre de OPEX le quiero agradecer muchísimo su tiempo para participar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Definitivamente Baker es un aliado estratégico de nosotros. Hemos hecho grandes cosas juntos en este país y la seguiremos haciendo. Muchas gracias por aceptar la invitación y como siempre esta es tu casa, ¿no? No, gracias a ti por la invitación. Gracias.